Ok, entonces vamos a pasarnos a lo que se llama la topología cociente o de identificación, perdón. Este, a ver, y esta topología se inventó para darle, para darle una topología a un espacio de clases de equivalencia. Entonces, está, bueno, o sea, así para esto se inventó, pero se puede decir de una manera un poco más general, pero voy a primero a tratar de explicar qué significa eso de darle una topología a las clases de equivalencia. Este, a ver, entonces, uno se acuerda de sus cursos de álgebra superior, que si tiene, bueno, supongo que sus maestros de superior alguna vez les aventaron el siguiente choro, ¿no? Uno tiene un conjunto y por alguna razón, uno quiere, o sea, ya sabemos que pues, los elementos de este conjunto, pues, a ver, voy a hacer un dibujo mejor, creo que es más claro. Ahí está su conjunto X. Y entonces cuando les echan ese choro de las clases de equivalencia, dicen, ay, pues qué tal si por alguna razón, por algún problema que tenemos y queremos resolver, yo quiero pensar que este conjunto, pues aunque, bueno, aunque si tomas dos puntos que no son iguales, yo quisiera pensar que pues para cierto contexto deberían de ser iguales, pero en realidad no son iguales, y entonces uno define esto de relaciones de equivalencia, ¿no? Y dice, X es equivalente a Y si solo si algo, ¿no? Y si de pura casualidad esta relación que de la que estoy hablando aquí resulta ser una relación de equivalencia, entonces uno puede partir su conjunto en las clases de equivalencia y lo que obtiene es un nuevo conjunto en donde los elementos son las clases de equivalencia, ¿no? Uno piensa así como pues, que parte su conjunto. Acuérdense que para que algo sea una relación de equivalencia tiene que cumplir ciertas cosas y entonces se inventa el conjunto, bueno, dada esta, supónganse que les dan una relación de equivalencia y entonces uno habla del conjunto que la gente creo que llama cociente y que es el conjunto que consta de las clases de equivalencia, ¿no? De tal manera que X está en X, ¿no? Y entonces este nuevo conjunto, sus elementos son los pedacitos estos en los que te parte esa clase de equivalencia y bueno, este tipo de construcciones se usa este, para, pues para a veces agrupar cosas en un conjunto que queremos que funcionen como si fueran iguales, aunque no sean iguales. ¿Sí está bien o no? Y de hecho, si ya que tenemos esta relación de equivalencia, hay una función natural que le llaman la proyección, creo, y le ponen algo así como pi, supongo, en sus cursos de superior, que va de el espacio X a el espacio de clases de equivalencia, del conjunto X al conjunto de clases de equivalencia de X con esta relación, y pues la función es la natural, ¿no? Que a X pues lo manda a su clase, ¿sí? Y este tipo de construcción se usa mucho, no solo o sea, se usa mucho en muchas partes, por ejemplo, seguramente en álgebra ya han visto espacios cocientes y como para qué sirven, pues también en topología hay espacios cocientes, ¿no? Y entonces ahora pensemos en esto. Bueno, eso es como nada más el recordatorio general de que es dada una relación de equivalencia, esa relación de equivalencia induce una partición donde los miembros de la partición son las clases de equivalencia y, y eso es un nuevo conjunto y además tenemos esta función que dicen ellos que es natural, que va del conjunto a las clases de equivalencia. ¿Ok? Y entonces nuestra pregunta sería la siguiente, ¿no? Pues suponte que tú tienes un espacio topológico ahora, ya entrando en nuestro tema de trabajo, suponte que no solo empiezas con un conjunto, sino que empiezas con un espacio topológico, ¿no? Y por supuesto, suponte también que te dan una relación de equivalencia. Nada más para recordar, recuerde usted que algo es de equivalencia si es, ¿cómo se dice eso?
este, si es simétrica, es decir, si X está relacionado con Y está relacionado con X, es transitiva, es decir, si X está relacionado con Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z, y además ¿cómo se dice la primera? Que X está relacionado con X, es, no me acuerdo, bueno, es simétrica, transitiva, reflexiva, gracias, es reflexiva. Entonces, nada más para recordar. Y entonces uno puede construir, pues, el espacio de clases de equivalencia. Y entonces la pregunta es, si yo ya tengo un espacio topológico, el X, y construyo este conjunto, ya me dieron el X y la relación de equivalencia, ¿no? Y entonces puedo construir este conjunto de las clases de equivalencia, es cómo le pongo una topología a este conjunto de tal manera que tenga que ver con la topología de X, ¿no? Y entonces, pues la pregunta natural, bueno, ¿qué es lo que te gustaría que cumpliera una topología que se le ponga a este espacio de clases de equivalencia? Y pues una de las cosas que nos gustaría que cumpliera esa topología que le queremos poner a este espacio nuevo, pues es que, por ejemplo, esta función, la que va de X al espacio de las clases de equivalencia, que esta función, ¿qué les gustaría? Pues les gustaría que por lo menos esa función fuera continua, ¿no? Sí, está bien. Bueno, a ver, nada más antes de continuar y ya dar las definiciones formales, recuerde usted que cuando uno piensa en este espacio, en el espacio de clases de equivalencia, lo que está pensando en cierta manera es que todo esto, a ver, voy a poner por acá, voy a marcarlo, por ejemplo, si supiéramos nosotros que todo este es un espacio de equivalencia, o sea, un miembro de la partición, o sea, es una clase de equivalencia, si pensamos que eso lo queremos pensar como un solo punto, ¿no? Entonces estamos como identificando todos esos puntos en un solo punto. Y por eso se llama la topología de identificación, ¿sí? O cociente, pues porque este se llama un cociente, ¿no? Bueno, a ver, pero dije que nació para darle un espacio, para darle una topología a este espacio, así nació esta topología, pero en realidad se puede decir un poquito más general, ¿ok? A ver, lo voy a decir acá abajo. De hecho, a ver, bueno, lo voy a decir acá abajo, dije. Entonces, de hecho, la situación es un poco más general y luego regresamos a este contexto que de hecho va a ser muy importante en esta parte del curso. Luego regresamos a este contexto, pero lo queremos hacer un poco más general, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace un poco más general? Pues se hace de la siguiente manera. Entonces uno dice, pues suponte que tienes un espacio topológico. Ajá, un espacio topológico. Y suponte que tú tienes una relación de equivalencia. Ahí, ¿no? Relación de equivalencia. Tienes una relación de equivalencia. No, perdón, no, ya no quiero relación de equivalencia. Perdonen ustedes, ya me equivoqué. Nada más quiero un espacio topológico. Y suponte que tú tienes un Y que es un conjunto. Lo voy a poner así, perdonen ustedes. Este Y solo es un conjunto. Y que además te dan ahora una función que va de X a Y. Esta función. La pregunta es, si yo tengo esta situación, ¿cómo le doy una topología a Y? Y bueno, como ven, nuestro caso anterior va a ser un caso particular de esta situación donde Y es el conjunto de las clases de equivalencia y F es aquella proyección de la que estaba yo hablando, ¿no? De la pi que manda al X a su clase de equivalencia. Entonces dices, pues, ¿cómo le doy una función? Digo, ¿cómo le doy una topología al Y? Bueno, ¿qué me interesaría de la topología de Y? Pues lo que me interesaría es que, que esta función, pues cualquiera que sea esa topología que le voy a dar a Y, pues me interesaría que, por ejemplo, esa función fuera continua, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo le hago para que esa función sea continua?
Pues acuérdense que una función es continua si tú te agarras un abierto en Y y lo regresas, te va a dar un abierto en X. ¿Sí está bien o no? Y entonces, ¿cómo defines los abiertos en Y? Pues los defines de la siguiente manera. A ver, ¿cómo le pondremos? Yo supongo que le pondremos que es la topología. Definimos, a ver, vamos a definir, porque es una definición. Definimos la topología generada por F de la siguiente manera. Son todos los subconjuntos de Y, de tal manera que cuando yo lo regreso, eso me da un abierto en X. ¿Sí? Y entonces, si yo agarro esta TDF, me pregunto, pues, ¿esto será que me da una topología? Si la respuesta fuera positiva, es decir, si esto de verdad es una topología, si la TDF de verdad es una topología, automáticamente cuando yo le ponga a Y esa topología, pues la función va a ser continua, ¿no? Porque pues me agarro un abierto en Y, ¿eso qué va a significar? Pues va a significar que su imagen inversa es un abierto en X, y entonces esa es la definición de continuidad. ¿Sí está bien? Entonces, si tuviéramos la suerte de que esto fuera una topología, pues esa es una buena topología para el conjunto Y inducida por el espacio topológico X y la función F. Y entonces la pregunta para ustedes es, ¿de verdad eso es una topología? TDF es topología. Y pues la respuesta, supongo que ya todo el mundo se le imagina, es que sí, ¿no? Y entonces habría que probarlo. Entonces, para ver qué es topología hay que ver que cumple los axiomas, ¿no? Y los axiomas es que el vacío, bueno, el primer axioma es que tanto el vacío y el total deben de estar en la topología, ¿no? En este caso, pues el vacío y el total, que en este caso es Y, deberían de estar en esta topología F. Y pues esto sí es cierto, ¿no? Porque si yo agarro y regreso al vacío, ¿qué me da? Pues la imagen inversa del vacío es el vacío, y entonces sí está el vacío sí está en la topología. Y si yo regreso Y, con la función F, ¿qué me da? Pues me da X, y entonces sí están en la topología. A ver, lo voy a escribir aquí abajito, ya que cuando yo regreso el vacío, esto me da el vacío, que es un abierto en X. Perdón, aquí no tiene eso, si es un abierto en X. Y cuando yo regreso el total Y, obtengo X, que es el total en X, y esto sí es un abierto en X. Entonces, el primer axioma sí se cumple. El segundo axioma decía que, que ¿cuál era el segundo axioma? Que si te tomabas U1 y U2 en la topología, bueno, en lo que quieres que sea topología, entonces la intersección también tiene que estar en la topología. Y entonces, ¿cómo se prueba eso? Pues dices, me agarro dos en tau F, pues los regreso. Como están en tau F, pues eso me implica que cuando regreso el U1, esta cosa va a estar en tau, en la topología de X, esta cosa va a estar en la topología de X, y como tau si es una topología para X, entonces esto pues sí va a estar en tau, lo cual me dice que sí es cierto que si tau F, que si U1 y U2 están en tau de F, entonces su intersección también está en tau de F, ¿no? Y aquí está la prueba de un renglón. Y el tercero, ¿qué decía? El tercero decía que nos teníamos que tomar una colección de abiertos, ¿no? Bueno, no una colección de cosas en tau de F, y que hiciéramos ver que su unión también está en tau de F, ¿no? Una colección de cosas, así nos escribe, una colección de cosas en tau de F, entonces son así. Y lo que quisiéramos ver es que entonces la unión también está en tau de F, ¿no? ¿Y por qué es cierto eso? Pues si esto, bueno, si cada uno de estos si cada uno de los U alfas está en tau de F, eso quiere decir que cuando yo regreso
A ver cómo lo escribo. Bueno, sí lo voy a escribir así. Para toda alfa en el conjunto de índices, la imagen inversa de U alfa está en tau, ¿no? Esa sería la definición de que esta colección esté contenida en tau de F. Entonces a mí lo que me interesaría saber es qué onda cuando yo regreso la unión de los U alfas, ¿sí? Y entonces cuando yo regreso la unión de los U alfas, esto es claramente la unión de los F, bueno, de la imagen inversa de los U, de la imagen inversa de U alfa y corriendo alfa en el conjunto de índices. Y como cada uno de estos estaba en la topología, entonces su unión también está en la topología y eso nos dice que por lo tanto se cumple, bueno, este de acá está en la topología y eso nos dice que se cumple esta propiedad 3. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que efectivamente esta tau de F es una topología para Y. ¿Ok? Y entonces uno puede decir, bueno, pues entonces la tau de F se le... entonces a Y se le puede poner la topología tau de F y entonces esto es un espacio topológico que además se le llama cociente o de identificación. Bueno, a ver, antes de seguir con cualquier otra cosa, vamos a pensar en lo que está escrito acá arriba y entonces dices, a ver, pues si algún X, o sea, si tú tienes, bueno, a ver, lo voy a decir por acá arriba, si tú tienes tu espacio topológico X y esta función, entonces pues ya le puedes dar una topología Y. Acuérdense que Y, empezamos con un Y que no tenía topología. Le estamos dando esta y entonces ese espacio nos tiene, ese espacio, el Y con tau de F, es una topología Y que tiene que ver, por supuesto, con la F y con la topología que tenía X, ¿no? Porque para calcular los abiertos en tau F, pues se usan tanto la función como los abiertos de X, ¿no? Ok. Y entonces, a ver, me voy a pasar a la siguiente página y entonces, a ver, un resumen, ¿no? Bueno, resumen. Nada más para ponerlo aquí. Uno empieza con un espacio topológico, nada más voy a resumir lo que está ahí adentro, digo hace rato, uno empieza con un espacio topológico, una función que va de X a y un Y conjunto, sin topología. Y entonces uno puede definir tau de F, que ya vimos que sí es una topología, como todos los subconjuntos de Y, de tal manera que F a la menos 1 de U está en la topología de X. Y entonces, pues podemos definir este X tau de F, que es el espacio cociente o de identificación. Y entonces, pues, quiero empezar a hacer observaciones triviales. Y la primera observación trivial es que con esta topología, la primera observación que tenemos es que F es continua, ¿no? Si a uno le pone Si uno le pone a Y esta topología, entonces la primera cosa que uno tiene es que F es continua. Y pues sí es una observación trivial, ¿no? Porque dices, ya con esa topología, pues ¿cómo checas que F es continua? Pues te agarras un abierto en Y, en particular ese abierto en Y, pues cumple que cuando lo regresamos es un abierto en X, y eso hace automáticamente a esta función una función continua. Sí, ahí vamos. A ver, déjenme ver cuáles otras observaciones triviales podemos hacer aquí. A ver, la segunda observación trivial que debería de hacer es que tau de F es la topología más grande que uno le puede poner a Y, la topología más grande en Y que hace a F continua.
A ver, voy a decir ahorita qué quiero decir con esta oración que acabo de escribir. Y entonces uno dice, ah, bueno, ¿qué tal si tienes otra topología que no sea esta? O sea, ¿qué tal si a Y le pones otra topología que le voy a llamar, no sé, Tau 1? Le pones otra topología, o sea, si lo piensas como un espacio topológico, que además tú sabes que cuando tú consideras a F que va de X, Tau a Y, Tau 1, y además tú sabes que esta es continua. Entonces lo que estoy diciendo en la oración de arriba es que entonces la tau 1 tiene que estar contenido en la tau f, ¿ok? Este, ¿Y cómo se prueba eso? Pues uno dice, pues agárrate un abierto, o sea, dices, agárrate un U, agárrate un abierto U en tau 1. Pues como yo sé que la función esta es continua, entonces cuando yo regreso este monito bajo con F, entonces yo tengo que obtener un abierto en X. Pero esa es la definición exactamente de que U esté en tau de F. Y entonces que acabo de probar, me agarré un abierto en la tau 1 y llegué a que ese abierto está en tau F. Eso quiere decir que tau 1 está contenida en tau f. ¿Sí está bien? Entonces lo que estoy diciendo en esta afirmación 2 es que cualquier otra topología que tú le pongas a y que haga a f continua, eso tiene que estar metido adentro de tau de f. ¿Sí? Este, a ver, y entonces antes de decir cualquier otra cosa, pues ya contestamos nuestra pregunta original, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos diciendo, pues si tú tienes un espacio topológico, este, X, y ahora sí tienes una relación de equivalencia, pues esto en realidad te, pues, te induce una función que va de X al espacio de clases de equivalencia, que ya habíamos dicho que era esta función que X lo manda a su clase de equivalencia, y entonces, ¿cómo le pongo una topología al cociente? Pues agarro el cociente que se llama X entre la relación de equivalencia y le pongo la topología que me induce la proyección, esta pi, ¿sí? Y entonces, a ver, bueno, esa era como un ejemplo. Aquí le ponemos ejemplo. Pues un ejemplo de estas cosas, pues así, por ejemplo, esta es una relación de equivalencia. Y a ver, a lo mejor deberíamos de, en este momento, no sé si hacer otros ejemplos este, o no. A ver si otro ejemplo, ¿no? A ver, este ejemplo es clásico, al menos digamos que este es el ejemplo 1, y ahora ver el ejemplo 2, que es clásico, por ejemplo, pues no sé, tómense la función del, ajá, del intervalo, pues digamos del intervalo un medio 1. No, a ver, lo voy a decir bien, perdonen ustedes. Agárrense la función, ¿cómo lo diré? A ver, una función que vaya de los reales al conjunto que solo tiene al 0 y al 1, de los reales con la topología usual. Sigo pensando aquí a los reales con su topología usual y que vaya al conjunto que solo tiene al 0 y al 1. Y entonces esa función la definimos como pues esta función. A ver, f de x es 0 si ajá, si digamos si x está en el... No quería poner esto porque se va a ver medio feo, pero bueno. No, perdón.
Es 0 si X no está aquí y es 1 si X sí está aquí, ¿no? En otras palabras, esta f es la función característica que sale de los reales y entra al intervalo, digo, perdón, al conjunto que solo tiene al 0 y al 1, ¿no? Entonces la pregunta, pues ya uno dice, bueno, pues sí, eso por lo que acabamos de decir acá arriba, al 0, 1 le pone una topología que pues es la que está inducida por f. ¿Y cómo se calcula esa topología? Pues como dijimos acá arriba. Pero en realidad lo que yo quisiera que me dijeran en este momento es este espacio, ¿quién es? O sea, ¿cuál es esa topología que le da? Y entonces uno se hace la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo sé yo si algo es abierto en el codominio, ¿no? ¿Cómo sé yo si algo es abierto en el codominio? Pues tengo que agarrar ese conjunto, regresarlo y ver si es abierto en el dominio. Afortunadamente, ustedes tienen bien poquitos conjuntos aquí, ¿no? De hecho, ¿cuántos conjuntos hay ahí? Pues hay poquitos, ¿no? Está el vacío, está el cero, está el unitario del cero, el unitario del uno y el conjunto que tiene el uno, 2 son bien poquitos, ¿no? La potencia es bien poquito, son 4 conjuntos, creo que sí, si lo dije bien, si son 4 conjuntos. Entonces uno dice, pues vamos a calcular tau de f, ¿no? Nada más como ejemplo, pues calculamos tau de f, ya dije. Pues a ver, tengo 4 conjuntos y tengo que decidir si son abiertos o no. Entonces, agarro el cero. Acuérdense, subconjuntos de esta cosa, ¿no? Agarro, bueno, primero el vacío. El vacío, cuando lo regreso, pues me da el vacío. Entonces, el vacío sí está. Está el total, ¿no? El total es el intervalo 0, 1. Y me pregunto si está o no está. Pues sí, también está, ¿no? Porque ya dijimos, cuando regresas el total, lo que te da es el total del otro lado. Y entonces ese sí también está. Solo les falta decidir si el unitario del 0 y el unitario del 1 son o no abiertos. Entonces uno dice, a ver, pues me agarro el unitario del 0. Lo regreso. ¿Qué me da cuando regreso el unitario del 0? Lo voy a escribir por acá arriba. Cuando yo regreso el unitario del 0, pues son todos los números reales que cuando yo los mando voy a dar a 0. Si se fijan, uno puede ver fácilmente que la imagen inversa del 0 bajo esta función no es otra cosa que el menos infinito, coma 0, unión el 1, infinito, ¿no? Entonces, pues este es un abierto, sí, sí es un abierto. Entonces, en los reales, ¿no? Del lado derecho. Y entonces dices, pues entonces por definición este sí es un abierto, ¿no? Y la otra cosa que me debería de preguntar es qué pasa cuando yo regreso la imagen, bueno, el unitario del 1, ¿no? Y cuando yo regreso el unitario del 1, pues uno ve la función y dice, ¿qué te da? Pues los que van a dar al 1 son esto. ¿Eso es un abierto en los reales? No, ese no es un abierto en los reales. Entonces, este no está en la topología. Y entonces ya acabé y la topología solo son este y este. ¿Sí? O sea, el vacío, el total y el unitario del cero. Y si uno recuerda, ese espacio ya es conocido. De hecho, si uno lo pone así, con un dibujo, los abiertos son el vacío, el total y el unitario del cero, ¿no? Y entonces ese espacio conocido, de hecho, tau de f, la topología que induce sobre el conjunto que solo tiene al 0 y al 1, no es otra que la topología esta es la topología de Sierpinski, ¿no? Ay, con negro, Sierpinski. Sí, está bien. Y entonces, pues, esos son dos ejemplos de cómo le puede, bueno, de estas topologías. Este, bueno, y entonces, este, ok, bueno, otra definición, y esta definición ya es un poquito más rebuscada, entonces vamos a decir un par de cosas antes de que digamos cualquier otra cosa. Digo, antes de decir la definición, perdonen ustedes, entonces ahora voy a decir, ahora suponga usted que tengo un espacio topológico X con su topología y un espacio topológico Y también con su topología. O sea que tengo dos espacios topológicos, ¿no? Y ahora tengo una función de X a Y.
¿sí? Y de hecho, bueno, sí, lo voy a poner con f. F es una función de x a y. Y entonces me pregunto lo siguiente. Este, ya yo había dicho, lo voy a poner por acá, no sé, voy a poner una raya para que piensen que no estoy metiéndome todavía con la definición, sino esto es una cosa como aparte. Voy a poner una raya. Ya había yo dicho que pues Y, a Y se le puede poner la topología que induce F. ¿Sí está bien? Que ahorita, en principio, no tendría nada que ver con la topología que tiene Y aquí en esta definición. Pero ya dijimos, por una de las observaciones, que sí tienen que ver, ¿no? Ya dijimos que T1, perdón, que TY siempre está contenido. Ah, no, perdonen ustedes. Este, ¿Cómo lo digo? Chin, perdón. Tenemos una función, ¿no? Este, ajá. Ok, a ver, lo voy a decir de otra manera. O sea, a Y le podemos poner, bueno, aquí Y ya tiene su topología que fue dada desde el principio. Y a Y también le podríamos poner esta topología F, ¿no? Y entonces, si resulta, lo voy a decir así, si resulta que, si resulta que la topología que te dieron es exactamente la topología que induce la función, entonces a la función se le va a llamar una identificación. Ok, eso creo que ahora sí ya lo dije bien, entonces lo voy a escribir acá. Entonces tienes dos espacios topológicos, tienes una función que va de x a y, y de hecho la definición creo que dice aquí que esta función es continua. Ajá, ok, entonces empieza diciendo que esta función es continua. Y entonces ya tiene sentido lo que yo quería decir. Este punto. Esas son las hipótesis de la definición, ¿no? Entonces decimos que F es una identificación si la topología que induce F es exactamente la topología que ya te habían dado desde el principio. ¿Se entiende? Entonces esa es la definición. Si pasa eso, entonces decimos que la función es una identificación. A ver, lo voy a decir acá del lado derecho con calma. Ahora sí que ya tengo todas las hipótesis y la definición. Si se fijan, como empezamos, nos empiezan dando dos espacios topológicos, y ahora Y sí tiene una topología, nos dan una función que además le piden que sea continua, ¿no? Nos dan una función que además le piden que sea continua. Como esta función es continua, con respecto a estas topologías, por supuesto, entonces ahora sí, por la observación anterior, ya sabemos que la topología que nos dieron al principio debe de estar contenida en la topología de F, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace falta para que F sea una identificación? Pues hace falta que se cumpla la otra contención, ¿no? Esta siempre se cumple y si se cumple esta, entonces es cuando dices que F es una identificación. Ok. Entonces, en realidad esta definición, pues originalmente se pone así, pero en realidad uno podría poner equivalentemente que nada más se cumpla que T de F esté contenida en T de Y, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo pedir esto, que pedir esta igualdad, que pedir esta contención por las hipótesis que nos dieron antes de la definición. ¿Se entiende? Y entonces, a ver, lo que quiero decir es que en este caso, cuando F es una identificación, entonces los abiertos de Y son exactamente esos conjuntos que cuando los regresas te da un abierto en X, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de esto. A ver, entonces hay dos cosas que no espero que no se me confundan mucho, porque a lo mejor ya lo dije un poco enredado. Espero que no se me confundan mucho, pero lo que estoy tratando de decir es que hay dos situaciones, ¿no? Acabamos de definir dos cosas. Cuando ya no tiene topología, que es el caso, lo que estamos haciendo en la página anterior, cuando ya no tiene topología, pues le podemos definir una topología a partir de la F,
pues aquí está la definición, que ya probamos que de veras es una topología, y pues eso nos dice que ese espacio es un espacio cociente, ¿no? Y la otra cosa es que suponte que ya sí tiene una topología y que además te dieron una función continua. Entonces, es una identificación si resulta ser que la topología que te dieron es exactamente la que induce F. ¿Sí? Suena un poco raro de principio, pero todo esto está basado en este espacio cociente, bueno, en este espacio de clases de equivalencia, y luego van a ver cómo, ya que aterrizamos un par de cosas, van a decir, ah, sí, 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 lo que pasa es que uno debía de haber primero trabajado como con puros espacios de relaciones, bueno, puros espacios de clases de equivalencia y después generalizarlo, pero aquí lo estoy haciendo un poco al revés, les estoy dando como la definición más general y luego voy a ver el espacio de relaciones de equivalencia como un caso particular de estas cosas. ¿Sí se entiende? Y entonces, pues si te dan dos, si te dan dos espacios topológicos y una función continua, podrías preguntarte si algo es una identificación o no. A ver, por ejemplo, ¿no? No, hay que poner ejemplos porque si no nos queda claras las cosas. Como por ejemplo, a ver, yo les puedo dar los reales con la topología usual, ¿no? Y les puedo dar los reales con, bueno, lo voy a escribir al revés, perdonen ustedes, para que la función sí sea. ¿Quién sabe qué hice? Ah, me cambió de. A ver, les doy los reales con la topología de Sorgenfrey y les doy los reales con la topología usual. Estoy tratando de ver qué onda con la de arriba. Les doy una función, pues ¿cuál función se les ocurre? A mí se me ocurre la identidad. Les doy esa función y les pregunto, ¿será que la identidad es una identificación? A ver, y entonces ustedes dicen, pues vamos a ver si cumple con la definición, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces dices, tienes dos espacios topológicos, sí, tienes una función continua, sí, esta función sí es continua, ¿no? Porque ya habíamos dicho que cualquier abierto usual, es un abierto en Sorgenfrey, y entonces si regresas a este abierto usual, pues te da la misma cosa acá en el espacio de Sorgenfrey, que en particular es un abierto. Entonces, la identidad sí es continua, ¿no? En este caso. ¿Será una identificación o no será una identificación? Y entonces uno se pregunta, sí, pues ¿cómo digo si es una identificación o no? Pues para que sea una identificación habría que ver que los abiertos que induce la función f están contenidos en los abiertos que ya tenías desde el principio, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son los abiertos que induce la función f. Por ejemplo, si uno se toma el 0,1, yo tengo, perdón, el 0,1 abierto, yo tendría derecho de preguntarme, a ver, metido en el espacio, o sea, a ver, será un abierto, bueno, aquí tengo R con lo usual, pero a R también le puedo poner la topología que induce la identidad, ¿no? Que sería la topología de la que estoy hablando, acá Tau F, y entonces yo diría, a ver, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con este? Por cierto, pues o sea, ¿por qué este? Porque cuando yo regreso a yo sí sé que obtengo un abierto, ¿no? Cuando yo regreso a perdonen ustedes, cuando yo regreso a bajo la identidad, pues como es la identidad, obtengo mismo, perdón, obtengo mismo, que por cierto sí es un abierto en Sorgenfrey, ¿no? Sí es un abierto en Sorgenfrey. Y entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? Pues esta igualdad me está diciendo que como cuando lo regresé me dio un abierto en Sorgenfrey, entonces es un abierto, ya lo voy a escribir mal, es un abierto en la topología que induce la identidad, ¿no? Y pues, ay, ya vieron, lo escribí que induce la identidad. Este, lo escribí mal. Bueno, esto aquí de aquí es 0,1 abierto, ¿no?
Ok, y entonces como dije, ya lo borré, como dije, por definición, esto es una cosa que sí está aquí. Y por cierto, no es un abierto en la usual, no es abierto en la usual, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es, pues ya encontré a alguien en la topología que, que induce la identidad, que no es un abierto en la usual. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que esta cosa, la identidad, no es una identificación. ¿Se entiende este ejemplo? O sea, así es lo que, o sea, así es como uno se pregunta si la función es una identificación o no, ¿no? Este, ok. De hecho, por ahí voy a hacer una observación, este, observación que de hecho se les voy a dejar de tarea de una vez para que la piensen, pero es una cosa muy fácil. La identidad en un espacio topológico, digamos X con una topología 1 que va al espacio X con la topología 2, esta identidad es una identificación. Identificación. Sí, solo sí. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que tau 1 sea lo mismo que tau 2. O sea, la identidad, la única forma que la identidad sea una identificación es que el espacio, digo, perdón, que sean exactamente el mismo espacio topológico. ¿Ok? Y ya se puede ver más o menos por qué eso es cierto, porque uno, a ver, voy a decirlo rápido, pero ahí lo escriben ustedes en su casa. Pues para que sea una identificación, para empezar, la función tiene que ser continua. Y si la función tiene que ser continua, eso les dice que entonces esta contención se tiene que dar, ¿no? Los abiertos del codominio tienen que ser abiertos en el dominio. Y si va a ser una identificación, además tiene que cumplirse que la topología que induce F, que induce la identidad, perdón, tiene que estar contenido en tau 2, ¿no? Y la topología que induce la identidad, pues más o menos se puede ver fácilmente que pues dices, algo es abierto si cuando lo regreso es abierto. Pero si cuando lo regreso es abierto, entonces cuando lo mando tiene que ser abierto. O en otras palabras, los abiertos de tau 1 tienen que ser también abiertos en tau 2 y eso les daría la otra contención. Y así probarían esto. Pero entonces, bueno, la única manera que uno puede decir, la única manera de que la identidad sea una identificación es que sean el mismo espacio topológico. Bueno, y entonces la pregunta que tendrían que ustedes que hacerse es, chin, y si yo quiero probar que algo es una identificación, ¿qué tengo que hacer? Pues de acuerdo a la definición, pues tendrías que probar que todos los abiertos que induce la función son abiertos de los que ya te habían dado. Y eso, pues en particular, suena como una cosa difícil, ¿no? O sea, tienen que andar probando que todos los abiertos son abiertos en la topología original que te hayan dado. Y entonces, pues, suena como difícil de hacer, pero este, lo que, una cosa que es, bueno, una cosa que vamos a ver, pero creo que ya no va a ser para esta clase, es que hay formas fáciles de saber si algo es una identificación o no. Por ejemplo, este, si uno le pide a la función que además de ser continua sea, por ejemplo, cerrada, entonces eso les va a garantizar que esa es una identificación. También si es continua y abierta, eso les va a garantizar que eso es una identificación. Y por cierto, el regreso no es cierto, es decir, hay funciones que son continuas, digo, perdón, que son identificaciones, pero que no son ni abiertas ni cerradas. Creo que sí lo dije bien, pero lo digo bien la próxima clase. Bueno, creo que voy a dejarle aquí y voy a aprovechar estos minutos para leer sus preguntas porque la verdad no los había leído. Perdón, aquí Javier pregunta que para cualquier F, ¿por qué ya no tiene topología? No, allí para que F sea continua. Híjole, no, no,
No sé qué estaban preguntando. Este, Estaba haciendo la afirmación, estaba como contestando otra duda que habían hecho, más arriba. ya vi, perdón, es para cualquier F debe ser F continua. Cualquiera. Pues bueno, a ver, este, no sé cuál era la duda, la verdad, porque me desconecté un poco del chat, no lo vi, perdonen ustedes, pero empecé diciendo primero que Y no tiene, o sea, para definir tau F, Y no tiene topología, este, y cuando defino identificación, estoy hablando de la función y Y sí tiene topología. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Bueno, supongo que ya la habían respondido porque ahí dice gracias. Este, pero bueno, voy a dejarlo aquí. Voy a detener la grabación y voy a aprovechar para volver